Hola a todos, mi nombre es Eddie Barahona Muñoz y actualmente estoy cursando el máster en energías renovables en sistemas eléctricos en la Universidad Carlos III. He decidido grabar este video para hablar en términos generales de las centrales termosolares o centrales solares de producción de energía eléctrica, ¿vale? Motivados por un trabajo o un módulo, una clase que se llama Otras energías renovables. Este módulo pues, es la parte de termosolar impartida por el profesor Santiago García Garrido. En concreto voy a hablar de dos tecnologías que actualmente en el mundo termosolar se consideran pues más maduras y más implementadas en el mercado, que son las centrales desconcentradores cilindros parabólicos y las centrales termosolares de torre central. Como pueden ver en la primera presentación, la primera central termosolar es la central cilindro parabólica. En general, ambas centrales necesitan un proceso intermedio, a diferencia de una central fotovoltaica, que convierte directamente energía solar en energía eléctrica, mientras que estas centrales necesitan un proceso intermedio de transformación de energía solar, en este caso energía térmica, para posteriormente producir energía eléctrica. En concreto, esta tecnología de cilindros parabólicos se aprovecha la radiación solar directa que es recibida en una superficie reflectante, cilindro parabólica, ¿vale? De hecho, de ese nombre proviene pues, el título de esta tecnología. A través de esa radiación incide sobre un tubo absorbedor que está colocado a lo largo de una línea, de la línea focal del cilindro. Por el centro de este tubo circula un fluido que puede ser agua, sales fundidas, otro tipo de fluidos, pero actualmente el agua se ha descartado porque presenta problemas en un cambio de estado, que es la vaporización en un punto intermedio de esta línea focal. Por lo tanto, se ha apostado por un fluido caloaportador orgánico sintético que presenta pues, excelentes ventajas y prestaciones, a pesar de una serie de inconvenientes en su manejo, que por lo tanto en el diseño de una central, si se requiere construir, operar o mantener, pues hay que tener en cuenta pues, estas dificultades. Actualmente es la central termosolar que se considera más madura. De hecho, el 95% de la potencia eléctrica instalada en el mundo pues, se ha realizado con esta tecnología. Además, posee una serie de elementos fundamentales, más allá de que se requiere posteriormente de la transformación de energía térmica eléctrica a un generador eléctrico para posteriormente exportar esta energía a la red, a la tensión eléctrica correspondiente. Hablaré de tres elementos fundamentales que son comunes pues, a ambas tecnologías. El primero, el fluido caloaportador, conocido como HTF, proveniente del inglés Heat Transfer Fluid. He dicho que es un fluido orgánico sintético. A la entrada de la central trabaja a unos 290 grados y recorre toda la línea focal, que mediante la radiación que incide en el tubo es calentado a altas temperaturas, y su salida se produce aproximadamente a unos 390-393 grados. Por lo tanto, a mayor temperatura, mayor rendimiento. Pero en el caso de este fluido, su temperatura máxima de operación en condiciones pues, normales o favorables para hacer la central está en torno a los 400 grados. Después de esta temperatura, sus propiedades químicas pues, se ven modificadas de una manera importante, ya que las reacciones de degradación del fluido aumentan exponencialmente de velocidad. Por lo tanto, se producen hidrocarburos pesados y volátiles que modifican el comportamiento de la central en condiciones normales, y por lo tanto es necesario tratar estos compuestos, estos residuos volátiles, pues, que incluso pueden presentar problemas pues, para la seguridad de la central y de las personas, por supuesto. Otro elemento fundamental es el campo solar. El campo solar pues, es el lugar donde se concentran
pues todos los captadores de radiación solar directa, ¿vale? Que posteriormente se transmite en forma de calor al fluido, al HTF. Este campo solar consiste en una vasta extensión de terreno de aproximadamente 2 megavatios por hectárea, 2 megavatios de potencia instalada por hectárea. Está cubierta obviamente de módulos o de captadores de radiación solar. Por lo tanto, si ponemos una planta de 49,9 megavatios, que según la legislación actual española, el régimen especial está limitado a 50 megavatios para poder percibir primas por cada megavatio hora exportado a la red eléctrica. Pues una planta de 50 megavatios ocuparía alrededor de 100 hectáreas. Estos módulos captadores básicamente están compuestos por un espejo reflector, por una línea focal que está compuesta realmente por un tubo absorbedor de unas características importantes y por supuesto el sistema de soporte de todos los elementos que lleva pues, el módulo en este caso. El tubo absorbedor se considera pues el auténtico corazón de la tecnología de concentrador cilindro parabólico y es responsable de la transformación de la energía solar en energía térmica. Es importante resaltar que es necesario que la energía incidente en los módulos sea lo más perpendicular posible para aprovechar al máximo la energía captada de acuerdo a las propiedades físicas y químicas pues, de estos captadores. Otro elemento fundamental desde el punto de vista de la transformación a energía térmica es el tren de generación de vapor. El calor que se produce o que es absorbido en el HTF, pues posteriormente es transferido a un circuito de agua-vapor, ¿vale? Esta agua previamente ha sido presurizada pues, en una bomba centrífuga de varias etapas, entre presiones de entre 50 y 100 bares, ¿vale? de presión. Se evapora y posteriormente el vapor producido se sobrecalienta hasta una temperatura de aproximadamente 380. Luego posteriormente pues, el HTF debe enfriarse a una temperatura próxima a la de entrada, a unos 290 grados centígrados, para que posteriormente vuelva a circular por el campo y poder absorber pues, el calor producido por la central. Los elementos fundamentales del tren de generación de vapor son pues, el precalentador o el economizador, el evaporador o el generador de vapor, el sobrecalentador e incluso el recalentador. En el caso del precalentador o economizador, pues el intercambiador de calor en el agua se precalienta. El agua se precalienta hasta temperaturas entre 245 y 310 grados antes de la vaporización. Pues este precalentamiento del agua supone un aumento en el rendimiento térmico de la instalación y pues elimina una serie de dificultades, como por ejemplo las contracciones térmicas que se provocarían, ¿vale? Que provocaría la entrada del agua pues, si no fuera suficientemente pues, precalentada. El generador de vapor o el evaporador pues, también es un intercambiador de calor de dimensiones importantes, donde el agua se evapora y el calor producido, que es un vapor saturado a aproximadamente unos 314 grados y 104 bares de presión, pasa al cuerpo siguiente, que es el sobrecalentador. Este calentador de vapor está constituido por tubos de agua que intercambian calor con los tubos del aceite o del calor fluido caloportador que proviene del campo solar. El sobrecalentador pues, se encarga de provocar el sobrecalentamiento del vapor hasta sobresaturarlo a una temperatura próxima de 380 grados, como anteriormente había comentado. Pues una vez que el vapor está sobrecalentado, el paso siguiente es introducir ese calor en la turbina de vapor, donde se producirá pues,
una transformación energética de una forma escalonada de energía mecánica mediante el movimiento de la turbina de vapor para posteriormente mover el generador eléctrico, que normalmente es un generador síncrono que exportará pues, la energía de la red a unas tensiones nominales de, comúnmente en España, por ejemplo, 132, 220 o 400 kilovoltios. El rendimiento de esta turbina de vapor, dependiendo de su régimen de carga, pues oscila entre 27 y 40%. Por lo tanto, a mayor carga, mayor rendimiento. Bien es cierto que posteriormente, entre la salida de la turbina de vapor de alta presión y la entrada de la turbina de vapor de baja presión se encuentra pues un condensador, ¿vale? Ya que el vapor de salida de la turbina de vapor se considera vapor muerto, sus presiones rondan entre 0,05 y 0,08 bares de presión, inferiores a la presión atmosférica y a temperaturas menores de 50 grados. Por lo tanto, para poder aprovechar el caudal de agua desmineralizado, que para una planta de 50 megavatios se encuentra en torno a los 54 kilos por segundo, pues es necesario condensarla para volver a tenerla en forma líquida y volver a aprovecharla otra vez nuevamente en el ciclo. Es más económico presurizar agua que presurizar vapor en cualquier central termoeléctrica. No he hablado sobre una de las características pues, importantes de esta central que la diferencian, por ejemplo, de una central fotovoltaica, que es el almacenamiento de energía, en este caso en forma de energía térmica, que no puede poseer una central fotovoltaica como tal. Normalmente este almacenamiento se produce en dos tanques, uno de sales frías, otro de sales calientes, y la idea es almacenar energía para producir electricidad en los momentos de demanda cuando no se disponga de energía solar. Estas sales pueden ser pues, nitratos potásicos o nitratos sódicos. Obviamente estas centrales se tornan más complejas cuando incluyen este tipo de almacenamientos que le dan mayor capacidad de respuesta y de operación a este tipo de centrales. Finalmente, la segunda central termosolar que se considera viable económicamente, ¿vale? Y con proyecciones futuras considerables de la tecnología de torre central. Este tipo de central con tecnología de receptor central, igualmente que la de cilindros parabólicos, capta la radiación solar, pero en este caso la concentra pues, en un solo punto, en una torre de una altura importante que varía en función de la potencia instalada en la central. Esta radiación es captada por un grupo de heliostatos que reflejan esta radiación hacia ese punto. Este grupo de heliostatos está compuesto por un espejo plano, por un soporte que permite la inclinación de cada heliostato, de tal manera que se siga el sol de la forma más perpendicular posible a los rayos solares. Igualmente, a lo largo de esta torre circula un fluido que puede ser agua, puede ser sales fundidas inorgánicas. En este caso, pues, en el caso de que se utilice agua, lo que se genera es directamente vapor. En el caso de que sean sales inorgánicas, pues debe haber un proceso previo a través de un intercambiador de calores para generar pues, vapor saturado. O se puede utilizar para incrementar el rendimiento de una turbina de gas, pues calentando aire a la entrada de una cámara de combustión. En el caso de que se utilice agua para producir vapor directamente, las centrales calientan y evaporan el líquido previamente inyectado a presión en el receptor, a una determinada presión y temperatura. A la entrada de la torre
Pues el agua, en este caso, tiene una temperatura aproximadamente de 290 grados centígrados, ¿ok? Que circula a través de la torre en este horno solar. El vapor producido obviamente se expande en una turbina de vapor y sigue el proceso que cualquier central termoeléctrica pues, actualmente sigue. La configuración del campo solar, pues básicamente son dos. Un campo solar norte, en el que los espejos se sitúan detrás de la torre, al norte de esta. El aprovechamiento solar es máximo, además es más económico, es más sencilla la tecnología, ya que solo se disponen haces tubulares en un lado de la torre, como en esta imagen. Pero luego se puede también utilizar una configuración de campo circular en el que los heliostatos están alrededor de la torre central, aunque la torre bien es cierto que no está en el punto central de la circunferencia que forman pues, todo el grupo de heliostatos. El receptor, igual que en la tecnología anterior, es uno de los elementos más críticos de esta central. Posee una serie de tubos refrigerados por el fluido caloportador, ¿vale? Al que se transferirá una parte de la energía captada y otra pues se perderá. Los tubos normalmente son tubos metálicos de algún tipo de acero inoxidable, tienen un recubrimiento pues, selectivo exterior, de tal manera que se puede absorber de la manera más eficiente posible pues, la radiación solar. Es incidente directa pues, en el espectro visible y en el ultravioleta, y luego se emite poco en el espectro infrarrojo. La ventaja, el precio, pues los circuitos son más simples, se descartan otro tipo de tecnologías que necesitaría un fluido distinto al agua, pero también tiene inconvenientes, que no se puede generar vapor sobrecalentado, y en el caso de que se produzca pues, nubes, pues esta central no puede seguir operando. En el caso que utilice sales fundidas, algunos de los inconvenientes de las centrales solares precisamente se ven resueltos en el momento que se utilizan sales fundidas a través del almacenamiento de estas sales en dos tanques. Pues cuando la planta funciona con normalidad, las sales inorgánicas están inicialmente a una temperatura en torno a los 290 grados, en un gran tanque excelentemente aislado, preparado para soportar este fluido a estas temperaturas y a una presión determinada. Posteriormente, a través de una bomba centrífuga, se impulsa estas sales hacia arriba, hacia el receptor, ¿vale? Y pues este fluido viaja desde el tanque de sales frías hasta el receptor central, aumentando la temperatura en torno a los 565 grados, y es ahí donde se almacena en un tanque de aguas, de sales, de sales calientes, para posteriormente generar vapor cuando se requiera. De manera independiente y paralela a esto, el fluido almacenado en el tanque de agua caliente es transportado por otro sistema de bombeo independiente hasta el tren de generación de vapor, pues compuesto por una serie de intercambiadores de calor. Este fluido cede su energía térmica al agua, que es el fluido que se utilizará en el ciclo de agua-vapor. Igualmente que la tecnología anterior, en el tren de generación de vapor se utiliza intercambiadores de calor de tipo sobrecalentador, evaporador y precalentador, además del condensador a la salida de la turbina. A modo de ejemplo, desde el punto de vista industrial, actualmente están construidas en España, en la plataforma Solúcar de Sevilla, estas dos plantas, la PS10 y la PS20, de la empresa Abengoa. Estas poseen una capacidad de almacenamiento. En el caso de la planta PS10 le permite operar unos 30 minutos. En el caso de que sea necesario, pues utilizar las sales fundidas almacenadas en el tanque. Y en el caso de la PS20 puede operar
pues una hora aproximadamente. Económicamente son centrales altamente costosas. En concreto esta, su precio oscila alrededor de los 3 millones de euros, pero normalmente un precio promedio se encuentra en unos 5,5 millones de euros. Por lo tanto, la construcción de las centrales es muy cara, los costes de mantenimiento también son elevados en comparación a otro tipo de central como la fotovoltaica, ¿vale? Que sus precios son extremadamente bajos en comparación a esta tecnología y que tienen la tendencia actual de seguir disminuyendo los costes. Por lo tanto, desde mi punto de vista personal, creo que las inversiones en el futuro se harán en centrales fotovoltaicas, pues por una serie de inconvenientes de estas centrales termosolares, máxime si se llega a almacenar energía fotovoltaica pues en cantidades importantes a gran escala. Los precios actualmente oscilan, son menores de los 900 euros, ¿vale? Por un megavatio instalado, considerablemente inferiores a este tipo de centrales que tienen pues tratamientos específicos, tecnologías más complejas, costes de operación y de mantenimiento pues, muy altos. Por lo tanto, yo apostaría por las centrales fotovoltaicas. Más allá de que puedan ser necesarias estas centrales termosolares en determinados aspectos como la producción de calor o la producción de energía eléctrica pues, a una escala media. Y bueno, esto es todo. Gracias por su atención y espero que este video les haya sido de utilidad. Muchas gracias.